Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, hace mucho tiempo que no conversábamos con el embajador, quien estuvo mucho tiempo, yo creo que fue el embajador de los que más ha durado en la Santa Sede, historiador, escritor, periodista, diplomático, Víctor Grimaldi, un amigo desde hace muchísimo tiempo y establecimos una especie de acuerdo no hace mucho tiempo, que después de la escogencia del Papa íbamos a hablar porque él no solamente tenía amplio conocimiento del gobierno del Vaticano, sino que aún después de su salida ha mantenido, y la gente que tenemos contacto con él siempre recibimos una serie de informaciones que salen de allá del Vaticano, y por supuesto ahora que tenemos un nuevo papa, le dijimos y cuadramos hacer esa entrevista. Saludo, embajador, qué bueno que nos volvamos a ver. Héctor, para mí es un prestigio estar en este programa. Muchísimas y lo digo gracias. en serio porque me habían dejado en las ligas menores y ya me subieron a las grandes no, ligas. para nada. Este es un programa para grandes ligas. Usted es una persona de mucho prestigio. Yo tengo otros programas, si lo hubiese bajado, como se dice, que hay mucha gente que me pregunta, ¿y por qué tú no me llevas al programa los domingos y me lleva al diario? Entonces digo, no te preocupes que tú vas para allá, pero no, usted siempre ha sido de grandes ligas. Lo que pasa es que, usted es un hombre que también se ha mantenido bajo perfil en términos mediáticos y sobre todo produciendo cuestiones más relacionadas a la intelectualidad, no al mundo terrenal, y en este caso, bueno, el mundo también divino con el tema del nuevo Papa. La primera pregunta que se desprende de todo esto: ha sido una sorpresa. León XIV se pudo haber mencionado. Estamos hablando del cardenal Robert Prevost, pero no, como que no era de lo que estaba en la línea de, aunque se sabía que era un hombre, ¿verdad?, de la guardia pretoriana, se puede decir, de Francisco, del Papa Francisco. Pero fue una sorpresa, o sea, para el mundo católico, pero sobre todo para la diplomacia, fue una sorpresa esta escogencia. El nombre se había mencionado entre varios, pero no se pensaba en realidad que iba a ser él. Fue una sorpresa. Y ha sido una sorpresa buena. Okay. En español, digamos, se llamaría Roberto Francisco. Así es. Porque él se llama Robert Francis, Roberto Francisco, y tiene dos apellidos. Así es. Prevost y Martínez. Y Martínez, sí. Que por las publicaciones que hemos visto, conoce la República Dominicana. El Listín Diario publicó el viernes pasado una fotografía muy grande donde aparece el nuevo Papa que asumió el nombre de León XIV, Robert Francis Prevost Martínez, con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con Monseñor Juan Antonio Flores, con Monseñor Antonio Camilo y otros sacerdotes, oficiando una misa presidida por el cardenal. Lo que quiere decir que si conoce a esos sacerdotes y obispos y además a muchos fieles, conoce la República Dominicana. Y que le gusta el frito verde, que no lo había conocido. Dice. Entonces, para nosotros los dominicanos es muy importante que al frente o encabezando la Santa Sede un sacerdote, en este caso el obispo de Roma, pero además el jefe de la Iglesia Católica Universal en ese lugar, que nos conozca a los dominicanos. Eso es muy importante para nosotros. Desde el punto de vista ya de la Iglesia, creo que también es muy importante que haya sido escogida por el Colegio de los Cardenales una persona como él. Fíjense el currículo. Estudió matemáticas. Se graduó en matemáticas. La matemática es fundamental para el pensamiento. Para razonar. En segundo lugar, estudió filosofía. Eso fue en la universidad normal.
pero después en Roma, en la Universidad Santo Tomás de Aquino, estudió teología. Y en esa universidad han estudiado personas muy conocidas y notables. Entre ellas, Juan Pablo II estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Y también estudió el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, cuando era sacerdote que estudió en Roma. Ahí estudiaron esos dos. Y creo también, si no me equivoco, habría que confirmarlo con él. Me parece que una vez lo vi en su currículum, que ahí estudió el obispo de Higüey, de la República Dominicana, Monseñor Jesús Castro Marte. Es decir, que este papa tiene primero la formación intelectual y teológica, y después la experiencia que tiene. Y el dato de que nació en los Estados Unidos, de padres de origen, el papá de origen francés, italiano, y la mamá de origen español, pero con una raíz de la República Dominicana, que eso es el otro detalle que ha salido, porque el abuelo nació en la República Dominicana. Que dicen que, que si hay una confusión, que si en República Dominicana o en Haití, eso se menciona. El Diario Libre publicó una nota muy interesante aclarando todo eso. Es que fue un biógrafo o un genealogista en Estados Unidos que hizo la investigación, como se hace con rigor, y entonces dice que el abuelo, bisabuelo, que nació en Haití. Entonces el Diario Libre aclara, en esa época se le llamaba Haití a toda la isla. Eso es así. Así mismo. Porque originalmente el nombre de Haití es un nombre taíno. Sí. Cuando no existía la República de Haití ni la República Dominicana, todo se llamaba Haití, pero en ese momento, que es cuando llegan los españoles y colonizan la isla, entonces lo que existía era la isla de la Española. No, llegó un tiempo, no hace mucho, que la República Dominicana, la referencia era que siempre se decía que colinda con Haití, ¿no? O sea, siempre como que Haití, por todo lo que ha pasado, era la referencia. Obviamente ya eso ha... la diplomacia dominicana y todo el éxito que ha habido de mucha gente a nivel mundial, ya se sabe que es. Una vez el presidente del Parlamento Centroamericano, en ese momento era un actual embajador, el embajador Tony Raful, que fue embajador en Italia, ahora es embajador en España. En España, sí. Él visitó Roma como presidente del Parlamento Centroamericano. Y él y yo visitamos del Vaticano, donde funciona la Santa Sede y la Secretaría de Estado. Y allí fue recibido por el cardenal Pietro Parolin, que era el que se pensaba que iba a ganar. Sí. Bueno, en esa conversación con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado del Papa Francisco, Tony Raful, que es un poeta intelectual, con una trayectoria, le dijo a Parolin, hablando del tema de Haití y la República Dominicana, mire, eminencia, dice Tony, explicándole lo que es Haití y la República Dominicana, usted puede sentar aquí, hablando con franqueza y colores, un negro haitiano y un negro dominicano, y ellos no se entienden porque el haitiano habla un patuá o una lengua muy diferente. El negro dominicano habla un español normal. Y esa es una de las características culturales del pueblo dominicano. Sí, así de mismo. todo el país. Por eso aquí no hay tantos prejuicios. Los prejuicios son mínimos aquí, a diferencia de Haití. Eso es así. Entonces volvamos al Papa León XIV. Es una persona, además, llamó la atención, ha llamado la atención inclusive de muchos, estoy viendo en Estados Unidos, de muchos medios de comunicación, que saludó en varios idiomas. O sea, saludó sobre todo en italiano, creo que en latín y en español. Y entonces es norteamericano y no habló en inglés.
es una persona con muchas relaciones con América Latina, se puede decir. O sea, es conoce perfectamente la región. Bueno, él estuvo muchos años residiendo en Perú. Llegó Sí. como misionero primero, pero fue después el Papa Francisco, después que él vuelve a Estados Unidos y ya va a otros lugares, porque él fue el superior de la orden religiosa a la que él pertenece, que son los agostinos. Él después fue nombrado obispo por el Papa Francisco en Perú y después lo mandó a buscar a Roma, ya, digamos, utilizando ese término, y lo nombró entonces presidente o jefe de lo que se llama el dicastero de los obispos, que antes se llamaba Congregación para los Obispos. Okay. Esa congregación o dicastero para los obispos es la que tramita la designación de los obispos en todo el mundo. Pero además, el que preside esa congregación, dicastero, que la presidió hasta que fue nombrado ahora papa, escogido como papa, tiene un área específica que se llama Comisión para la América Latina. Y a través de ahí es que se tramitan también todos los nombramientos de obispos de América Latina, lo que quiere decir que él conoce toda la América Latina. Okay. Pero conoce los Estados Unidos. Sí, claro. Es ciudadano de los Estados Unidos, aunque también tiene la nacionalidad peruana. Ahora tiene la nacionalidad del Estado de la Ciudad del Vaticano, que es el Estado donde el Papa también es el jefe supremo del Estado como jefe de Estado. Claro. Pero hay una confusión a veces que la gente no entiende, que el Papa no es simplemente el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano tiene también una gobernación, que es como un síndico que se encarga de los asuntos que tienen que ver con ese pequeño Estado. Claro. Ahí en el Estado de la Ciudad del Vaticano es que tiene su ubicación terrena en la tierra, lo que se llama la Santa Sede. Sí, claro. ¿Y qué es la Santa Sede? La Santa Sede es una institución reconocida internacionalmente de derecho público internacional con personería jurídica que ha funcionado por los siglos. Claro. ¿Y quién la encabeza? El Papa, porque es el jefe de la Iglesia Católica. El Estado propiamente mundial es la Santa Sede. El Estado de la Ciudad del Vaticano es algo muy local. Entonces, para ser seleccionado por el Colegio de Cardenales, que son los colaboradores del Papa que lo seleccionaron, cuando escogen a una persona para dirigir la iglesia, la Santa Sede, es porque la persona tiene currículum, trayectoria, experiencia. Y lo que he leído en la prensa italiana en estos días es que al final hubo un acuerdo o un consenso para apoyarlo a él. Sucedió lo siguiente, lo que se llama la primera fumata, cuando se tira el humo que dice si es oscuro o si es claro. Si es claro es que ha escogido el Papa. La primera, el primer día, que tardó 2 horas más en producirse, según la prensa italiana que he leído, fue porque al ver eso y al otro día se iba a volver a votar, los que apoyaban al cardenal Parolin, Pietro Parolin, que es el cardenal secretario de Estado, y el mismo Parolin, sobre todo Parolin decidió no. Por lo que vimos en las congregaciones generales, esa es la versión que ha salido en la prensa italiana. Por lo que vimos en las congregaciones generales y por esta votación, vamos a apoyar a Prespocha para no someterlo a un proceso de desgaste, ¿verdad? Y se hizo el consenso. Pero además, el Papa actual, Robert Francis Presbot Martínez, desde hace 2 años estaba al frente de
la congregación, el dicasterio de los obispos. Y él mostró una gran habilidad de conciliación en estos 2 años. Y sobre todo en una reunión del sínodo, aquella reunión sinodal que el Papa promovió, él logró armonizar, por ejemplo, unas posiciones muy radicales que tenían los obispos, algunos obispos alemanes, con relación, por ejemplo, a la ordenación de mujeres y a otras cosas de esos temas que son supuestamente progresistas, otros, con los sectores que no estaban de acuerdo de la iglesia, y armonizaron. Y finalmente, lo que se ha aprobado y lo que se ha mantenido es la doctrina de la iglesia. Porque como ha dicho él mismo en declaraciones que ha dado, la doctrina se mantiene. Lo que cambia son las circunstancias, los tiempos. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 15 o 20 años. Se le atribuye haber dicho eso. Pero lo importante es saber colocar la doctrina de la iglesia. Entonces, se tiende a situar a la iglesia mucho en estos esquemas que hay de liberales, conservadores, que si progresista, pero realmente, en realidad, no creo que eso aplique para la iglesia propiamente. Okay. O sea, no se veía el Papa Francisco muy liberal, quizá pero liberal a Ratzinger muy conservador con la ortodoxia. Eso es lo que se dice. O sea, el mismo Papa Francisco en muchas ocasiones, citaba como ejemplo al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI, a Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el Papa anterior. Siempre lo mencionaba y lo citaba y de acuerdo con las posiciones que tenía Benedicto con el tema doctrinario en la iglesia, porque eso no cambia. Lo que cambian son circunstancias y aplicaciones de medidas coyunturales. Ahora, lo que sí he podido ver es el mensaje que están dando los cardenales o la iglesia en lo siguiente desde Francisco. O sea, Bergoglio, asumo a Francisco. Es un asunto de, hay que estar al lado de los pobres, de los necesitados, de todo eso. Y en el caso de Presbot, entonces, León XIV. Bueno, cuando uno se va a León XIII, ve que también es una persona que además, como ¿verdad? De un gran promotor de la ciencia y del conocimiento, pero además la parte de la doctrina social de la iglesia, el tema de la defensa y de la mejor calidad de vida de los trabajadores y de todo eso. Lo que le está diciendo, lo que hay un mensaje parece continuo, quizás para las riquezas excesivas del mundo, de los grandes emporios, es esto no va bien y nosotros por aquí estamos. Eso es lo que he visto algunos analistas y lo que uno puede ver. O sea, son gente que son un par de figuras de la iglesia de que están prestándole atención a las personas con necesidades, a las personas. Eso es lo que uno puede ver. El nombre de este Papa, León XIV. El anterior León era León XIII. Sí, claro. Como dices, León XIII, que fue el Papa desde el 1878 hasta el 1903, duró 25 años. El nombre era Giocapino Pesci, Giocaccino, Joaquín en italiano, Giocaccino, Pesci, el apellido, P-E-C-C-I. Un nombre más largo, pero siempre cuando se refieren a León XIII, a su nombre, se ahorran y solamente es Giocaccino Pesci. Fue el autor de una encíclica, una carta pastoral, una encíclica de la iglesia, que es la Rerum Novarum, del 1891, sobre el problema social. El problema social que se desarrolló, que brotó, digamos, en el mundo moderno en el siglo XIX, que era el problema de los obreros, de los trabajadores. Exacto.
Y fue muy importante. Hace 9 años, en el 2016, se celebró en Roma un seminario, llamémosle así, una conferencia de varios días en la Academia de Ciencias Sociales. Yo participé en abril del 2016 y el tema fue el aniversario 25 de la encíclica 25, de la encíclica Labores Incelsis del Papa Juan Pablo II. Labores Incelsis fue una encíclica del Papa Juan Pablo II de 1991 con motivo de los 100 años de la Rerum Novarum. Entonces el seminario fue sobre las 2 encíclicas. Fíjate la importancia que eso tiene. Entonces, el Papa León XIV, adoptar ese nombre, lo que está señalando es que una de las tareas muy importantes en esta época que hemos visto que la globalización se ha agotado, la globalización que comenzó hace 30 años y tanto, esta etapa de globalización se ha agotado, todos los problemas que ha dejado, las consecuencias que ha producido para los trabajadores, para la clase media en muchísimos lugares. Si bien ha habido gente que ha mejorado sus condiciones de vida, pero la mayoría no. Por ejemplo, lo que sucedió en los Estados Unidos en las elecciones recientes, según los analistas, o algunos analistas, fue el resultado, entre otras cosas, de que el Partido Demócrata, que era el partido de los trabajadores, perdió su apoyo y apoyaron al candidato del Partido Republicano, Donald Trump. Entonces, quiere decir que esos temas siempre están vigentes. En la conferencia que se celebró en Roma en el 2016 estuvo Bernie Sanders. Él fue de lo que sostuvo eso ahora con los resultados de las elecciones. Pero él hace 9 años, él participó. Y yo me tomé una foto con él y con Jeffrey Sachs, el economista Jeff. Pero ahí estuvo también Evo Morales y Rafael Correa, que en ese momento eran presidentes. Tratamos esa vez, y cuando digo tratamos porque yo hice las gestiones como embajador con el cuerpo diplomático, de que estuviera en Roma, si no para esa conferencia, pero también para esa conferencia. Ahora estoy revelando algo. Lo que se conoce es que la gestión yo la hice y lo he publicado eso y lo he mencionado en charlas que he dado y en programas de televisión, de que estuviera Hillary Clinton en el 2016, que fue cuando ella aspiró a ser candidata y fue del Partido Demócrata. Y un diplomático uruguayo dijo, pero ¿por qué no también invitamos a Donald Trump a que venga a Roma? No era específicamente para ir a esta conferencia, sino para que fuera a hablar con los... Y yo en esa época no le daba importancia a Donald Trump. Sin embargo, el año siguiente ya era presidente de los Estados Unidos y estaba visitando al Papa Francisco con su esposa Melania en mayo del 2017. Pero lo que digo, que ahora lo menciono por primera vez, es que yo traté de que Hillary también fuera invitada. Eso fue al margen del cuerpo diplomático, que era una invitación diferente. Yo le llegué a mandar una carta a Hillary Clinton, pero yo hice la gestión con el que estaba al frente de la Academia de Ciencias Sociales en ese momento, para que Hillary fuera. Entonces me dijo, son los republicanos los que están trayendo a Bernie Sanders aquí ahora. No le interesa que venga Hillary. Eso es una indiscreción. ¿Verdad? Porque era porque Bernie le estaba quitando fuerzas a Hillary. A Hillary, pues se declaró independiente. Y por eso era raro que Bernie Sanders, que siempre ha mantenido posiciones tan radicales a favor de los trabajadores, estuviera ahí, que asistiera ahí y que estuvo
Es más, la presidenta de la Academia de Ciencias Sociales en ese momento era una republicana, que había sido embajadora ante la Santa Sede. O sea, el Partido Republicano era el que tenía influencia ahí, en ese momento. Pues ya usted sabe, esas son cosas de alta política. No, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa, a cumplir con los compromisos, porque me interesa que entonces retomemos esa escogencia, teniendo el precedente de León XIII y esa escogencia entonces Y vamos a hablar de esto, el mito ese de que hay progresistas y conservadores, eso no es cierto. Vamos a hablar de eso. Con este libro, hablando del nuevo Papa. Está bien. Porque Gustavo Gutiérrez, un teólogo famoso peruano, y Gerald Ludwig Müller. Está bien, está bien. Hablaremos de eso. Pausamos. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con el embajador Víctor Grimaldi. Estuvo mucho tiempo como representante diplomático ante el Vaticano, ante la Santa Sede. Y bueno, ya ustedes ven todo esta primera parte de la entrevista como pues su vasto conocimiento. Además, un intelectual, escritor, periodista, fue asistente del profesor Juan Bosch. Doctor, entonces, embajador, entonces, Francisco, ahora Robert Prevost, es un mensaje ya el tema de la globalización y por ejemplo, qué sé yo, estas acumulaciones de fortunas de la industria de alta tecnología y el desmejoramiento en muchos lugares de la calidad de vida de la clase trabajadora y la parte de la doctrina social de la iglesia. ¿Se puede decir que esta es una continuación o no se retoma, es una continuación de esa doctrina? Es como escribió Benedicto XVI, la iglesia actúa con cambios en la continuidad. ¿Qué es eso? Y mencionaba antes de la pausa el tema de este libro, por ejemplo. El autor de este libro, ¿quién es? Gustavo Gutiérrez. Sí. Gustavo Gutiérrez falleció hace pocos años atrás, 1, 2 o 3 años atrás. Gustavo Gutiérrez es un teólogo muy famoso. Nació en el 1928. Inclusive estuvo en cierta medida como medio marginado, medio sancionado. ¿Era el peruano o español? Peruano. Por eso lo menciono, por el caso del nuevo Papa, que vivió mucho tiempo en Perú. ¿Y quién le hace el prólogo? Y es casi como un coautor de este libro. Entre los dos lo hicieron. El cardenal Gerald Ludwig Müller, el principal discípulo de Benedicto XVI. Y se le tenía un hombre como... Del lado de los pobres, teología de la liberación. O sea, la teología de la liberación había sido como medio marginada. Sin embargo, este libro se publicó ya hace más de 10 años, cuando Müller era el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y Benedicto XVI era el Papa. Él me lo dedicó, el cardenal Müller. Pero era una manera de reivindicar a Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano del Perú, muy famoso, sacerdote peruano, a quien yo conocí una vez cuando yo era muy joven en Washington, en una reunión auspiciada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, que se celebraba todos los años en enero. Yo asistí una vez a esa reunión y conocí a Gustavo Gutiérrez, pero el cardenal Müller, claro, lo conocí en Roma.
Entonces, ese tema de dividir la iglesia de que entre liberales y conservadores, ahí están juntos. Un supuesto liberal, que no se puede aplicar ese criterio, en la iglesia no se puede hablar de liberal, y un supuesto conservador tampoco. Por ejemplo, ahora dicen que es un moderado el actual, porque se veía muy liberal a Francisco, se veía muy conservador a Ratzinger, a Benedicto, y entonces ahora se dice, bueno, Presbós es un moderado. Esos son más pues narrativas periodísticas que la realidad que se vive en la iglesia. Eso puede ser por el temperamento, por la personalidad. Ya. Pero, ¿qué ocurre con Francisco? ¿Qué ocurría con Francisco? Es importante. Papa Francisco, que fue el nombre que adoptó Jorge Mario Bergoglio, sí, un argentino nacido en Buenos Aires, pero con padres italianos y abuelos italianos. Los padres llegaron adultos, ya italianos allá a Argentina. Llega a ser arzobispo de Buenos Aires y después cardenal. Era realmente conservador en Argentina, Bergoglio. ¿Cuál era su personalidad? ¿Cuál era la manera de él manifestarse desde que fue sacerdote de origen jesuita, después obispo y arzobispo? ¿Cuáles fueron sus hechos en la vida pública argentina? Hay que revisarlos y buscarlos. Las confrontaciones que tuvo el arzobispo Bergoglio, cuando no era papa en Argentina, con el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, peronista, de un nuevo peronismo, fueron muy serias. Entre otros temas, con el tema del aborto, por ejemplo. Entonces era conservador, le llamaban conservador allá. Y otra cosa, otro detalle, con relación a lo de la personalidad. Jorge Mario Bergoglio, el 13 de marzo del 2013, es electo papa. Sí. Asume el 19, que se hace el acto de marzo. En ese momento, el embajador de Argentina ante la Santa Sede era Juan Pablo Cafiero, hijo de Antonio Cafiero. Antonio Cafiero era uno de los principales líderes del peronismo, al lado de Juan Domingo Perón, porque el líder era Juan Domingo Perón. Claro. Es el embajador. Ya Néstor Kirchner había fallecido y gobernaba la esposa, Cristina Fernández, viuda Kirchner. Y cuando por primera vez oficia misa el Papa Francisco en la Basílica Vaticana, que estamos ahí el cuerpo diplomático y todo el mundo, Juan Pablo y yo estábamos sentados uno al lado de otro. Y Juan Pablo me dijo, mira los tenis con los que entra el Papa. Unos zapatos tenis. Él es así. Pero déjame decirte además, Víctor, que algunos de esos que tú ves por ahí argentinos, antes lo hostilizaban, no querían que viniera para acá. Entonces, fueron de las cosas que se fueron descubriendo y descifrando de él. Un tiempo después cambiaron al embajador. Durante todo el año 2015, el embajador fue Eduardo Valdés. Valdés con S. Aquí Valdés se escribe con Z, pero aquí con S. También dirigente peronista, pero nombrado también por Cristina. Pero ese año ganó las elecciones Mauricio Macri. Y inmediatamente lo cambiaron, le hicimos la despedida. El día de la despedida, Eduardo Valdés, el embajador argentino saliente, peronista, nos contaba a los embajadores que estábamos reunidos en la despedida, que él se había hecho muy amigo del arzobispo Jorge María Bergoglio y que esa amistad como papa también, ya como Papa Francisco la había cultivado mucho en Roma en un año.
Pero él lo conocía de antes, naturalmente, pero que lo veía con frecuencia, con regularidad. Y que él una vez le dijo, ven acá, pero usted ha cambiado mucho. Y el Papa se rió. Dice, ¿por qué? Bueno, porque usted tenía una cara de ciruela siempre en Buenos Aires y nunca sonreía. Ese fue el Papa que nosotros conocimos, el Papa Francisco, afable. Sí, claro. Ahora, él siempre fue una persona humilde, pero no tenía o no manifestó esos rasgos de la personalidad que tenía escondido. Entonces dice él que el Papa le dijo, bueno, Eduardo, pero tú sabes que no es lo mismo, todos los problemas que había allá en Argentina, y aquí uno tiene todo un equipo de colaboradores. Y eso. Bueno, yo diría que también el Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo ayudó. Sí, perdió ese humor y ese ímpetu que tienen los argentinos. ¿Se puede hablar de una continuación del papado de Francisco o este papa pondrá su sello personal? Yo he visto varias personas de la iglesia que han dicho que un papa nuevo a quien sustituye o a quien sigue es a San Pedro, que es el papa. Pero claro, la obra anterior del papa anterior también, el papa que sigue o la modifica o la continúa de una manera, pero no hay, creo que un cambio radical, ni mucho menos. Okay. Yo creo que continuará lo esencial del Papa Francisco. Ahora sí hemos visto algunos detalles en las formalidades, por ejemplo, el Papa León XIV, Francis Presbot, tiene todas las vestimentas para las ocasiones de formalidad correspondientes, ¿verdad? Porque usted no va a venir aquí a este programa en franelita. No, para nada. Usted siempre viene con su saco y su corbata, ¿verdad? Para nada, claro que sí. Entonces, el vestido del Papa es blanco siempre, todo blanco. Sí. Pero hay ocasiones en que hay que endosar una estola especial, como se le vio. Claro. Bueno, en esos detalles ya hemos notado que ha habido ese detalle de cambio. Pero yo creo que en lo esencial no habrá cambio. No habrá cambio. Pero yo sí creo que él... Y por ejemplo, el staff de las congregaciones, ahora el dicasterio, ahí sí podrán haber algunos cambios. En la organización ya de la Santa Sede, de la Santa Sede como tal, los diferentes dicasterios, habrá cambios, pero eso es un proceso gradual. Ahí naturalmente que sí, porque cada papa va nombrando su equipo. Un detalle, por ejemplo, el cardenal Dominique Manberti, que fue el que anunció que se había nombrado, que se había elegido un nuevo papa, León XIV. Yo lo conozco. Cuando yo llegué a Roma, él era el ministro de Relaciones Exteriores de la Santa Sede. Se le llama secretario de Estado para las relaciones con los estados. Y el asesor de él, que era como un subsecretario, pero se le llama asesor de él, era Pietro Parolin en ese momento. Entonces, que el que tenía más jerarquía era Dominique Manberti. En septiembre del 2009, yo presenté credenciales en abril del 2009, el Papa Benedicto XVI designó a Pietro Parolin nuncio apostólico, que es un embajador del Papa, donde lo envió a Venezuela. Lo elevó de categoría porque de ser asesor, un embajador, nuncio en Venezuela. Bueno, pasaron 3 años y unos meses, y en febrero del 2013 renuncia a Benedicto, en marzo se elige al Papa Francisco, y el Papa Francisco dejó por un tiempo más al cardenal Tarcisio Bertone, que era el secretario de Estado de Benedicto. Pero de repente surgió el rumor en agosto del 2013 de que iba a nombrar al nuncio
en Venezuela secretario de Estado, que era un cambio tremendo, denuncio a secretario de Estado. El decreto salió en octubre. Parolín no pudo asumir de una vez porque lo operaron varios meses después. Pero ¿qué ocurre? Que usted no puede tener de secretario de Estado a un nuncio, porque esa era la categoría que tenía, aunque fuera secretario de Estado. Y en febrero del año siguiente hubo que hacer cardenal a Parolín. Pero Manberti quedó en el aire. Sí. Pues no solo en el aire, porque quedaba como en ese mismo puesto. Yeah. Y Parolín por encima, que era el que estaba en jerarquía. Pero eso se resolvió porque después entonces a Dominique Manberti lo elevaron a la dignidad cardenalicia y ahora era, hasta hace poco, y sigue siendo hasta que el Papa haga los cambios, presidente de la asignatura apostólica, que es la más alta corte que existe en la Santa Sede. Y ahora está ahí, quién sabe, se puede también ocupar una posición. Entonces, ese es un ejemplo de movimientos y cambios que habrá. Eso es potestad del sumo pontífice. ¿Cómo no? ¿Y qué prevé de las relaciones con su país natal? Porque ya él con J.D. Vance ha tenido y se ha visto algunos, un hombre que usa su Twitter, ha visto algunos roces y él ha criticado este tema de la política migratoria también. ¿Qué es lo que se prevé? Yo creo... Ahora que tengo este libro en las manos y esto, que al final no habrá diferencias fundamentales. Por lo siguiente, el Papa actual, Francis Prescott, está impregnado de la doctrina de San Agustín. Y J.D. Vance, que era de religión protestante y hace 5, 6 o 7 años fue que se incorporó a la Iglesia Católica, también está impregnado de la doctrina de San Agustín y habla mucho de San Agustín. Entonces, San Agustín, que tiene varias obras, una de ellas muy famosa. Además de la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios es una de ellas. No, pero la obra de San Agustín es muy amplia. Sí. Mira, pero la más famosa es este libro, este es el número 39, el tomo 39 de las obras completas de San Agustín. Y este que es el 39 solamente, tiene casi 700 páginas, imagínate. Porque la obra de San Agustín es inmensa, ¿no? Entonces, San Agustín será estudiado de ahora en adelante más que nunca. Y mucho. Claro. Y Benedicto XVI, precisamente, en la tesis que él presentó sobre San Buenaventura, ahí trata también sobre la importancia mucho del pensamiento de San Agustín. Yo tengo ese libro. Una vez yo le comenté en unos saludos al cuerpo diplomático, a Benedicto XVI, del cuerpo diplomático al Papa, cuando él era Papa, que estaba en esos momentos revisando, que lo compré aquí, por cierto, en la librería San Paolo, que está en la Bolívar. Yo compré el libro en español de la tesis de Benedicto XVI sobre San Buenaventura, donde habla mucho de San Agustín. Entonces yo creo que diferencias doctrinarias no habrá. Podrán entrar en contradicciones quizá en algunos detallitos, pero J.D. Vance es un político y quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y con Trump. Como Marcos Rubio también quiere ser presidente. Y con Donald Trump. Ellos tendrán que buscar Marcos Rubio es católico también. Una venencia con los católicos.
precisamente el presidente Trump en estos días los mencionó a ellos dos, a J.D. Vance. Sí, dijo que eran probables sustitutos. Y a Marco Rubio, que son, entonces, los políticos saben maniobrar. Trump, por ejemplo, el presidente Trump, ha aprendido mucho, creo yo, en la realidad de la vida de su país, de que la política es la política y está demostrando que es un político, porque ahora inclusive a Mike Johnson, al jefe de la mayoría republicana en el Congreso, lo ha instruido, según The New York Times, para que prepare un proyecto de ley para cobrarle más impuestos a los ricos multimillonarios que pagan poco, que es una posición contraria a la tradicional posición del Partido Republicano. Ya no existe que eso fue lo que dijo Marco Rubio cuando ganó Trump. Marco Rubio dijo que ha sucedido un hecho histórico. El Partido Republicano ha creado una coalición que nunca había creado, de todos los sectores que le permitieron ganar las elecciones, que esa es la realidad, porque el Partido Demócrata, que es la acusación que le está haciendo el senador Bernie Sanders, el Partido Demócrata es que ha abandonado sus programas y su base, y Robert Kennedy también. Sí, con Trump se aliaron los católicos, los religiosos, los trabajadores. Bueno, el cinturón sindical votó como nunca por Donald Trump. Es decir, que usted no avisora mayores enfrentamientos e insisto con este tema de lo que tiene que ver con la inmigración y con todo esto. Es que Obama y Biden deportaron más dominicanos y más latinos que Trump en sus años anteriores. Es que lo sé. Yo lo que digo, por los roces que ha habido, ¿usted cree que no habrá recuérdese que también Francisco era un gran defensor de los inmigrantes? Y entonces, ¿usted cree que ahí no habrá no habrá choque entre la administración Trump y el nuevo Papa? Podrá haber algunas diferencias, pero creo que no, que al final se entenderán en las cuestiones fundamentales. Bueno, yo no sé si es cierto, pero CNN, creo que fue que publicó en estos días, que como ciudadano nacido en Estados Unidos y con el derecho al voto que tiene, Francisco, ¿verdad? Pues, así que se llama, el segundo nombre, Presbot. Sí. Siempre votó en varias ocasiones por el partido de Trump, pero no por Trump, pero por lo menos en la zona de Chicago. Yo no sé si será verdad. Bueno, en Estados Unidos no hay muchas diferencias entre Partido Demócrata y Republicano. Fíjense, por eso casi cierto tiempo se pasan de unos partidos a los otros. Y la Iglesia Católica, ¿cómo verá a un hombre que aunque es de allá, pero no hizo la mayor parte de su vida, de su ministerio allá enEstados Unidos? ¿Será bien los cardenales de los Estados Unidos, que son parte de la Iglesia Católica, votaron por él. Porque fue un acuerdo que hubo, como le comentaba hace un rato, cuando el cardenal Parolin, que era el que parecía que iba a ganar, se dio cuenta que para evitar una fisura y mejor para que hubiese un entendimiento entre los cardenales del norte, tanto de Estados Unidos como de Europa, y los del sur de América y de África se entendieran, lo razonable era que se apoyara a Presbot. Él se retiró. ¿Cómo no? ¿Qué consenso habrá? Yo creo que el futuro de la humanidad también es bueno, porque hay como un reordenamiento, lo que estamos viendo de los poderes mundiales. Y en el caso de todo lo que tiene que ver con las tarifas, los aranceles y todas estas cosas, yo sugiero que se lean un editorial que escribió Aníbal de Castro en Diario Libre. ¿Cómo no? Hace 2 o 3 semanas, que decía que el problema había que verlo con
lo que empezó con la pandemia, con las rutas comerciales, con los que todo eso es lo que está cambiando realmente. Vamos a hablar ese tema, vamos a hablar la próxima invitación. Muchísimas gracias, embajador, gusto en tenerlo. Bueno, gracias por llevarme de nuevo, como dije al principio del programa, a las grandes ligas. Cómo no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.